En el mundo industrializado, las viviendas son consideradas objetos de consumo. Casi no se cuestiona la búsqueda del confort como premisa principal de la arquitectura. Pero ¿cuál es la responsabilidad de esta arquitectura en el uso eficiente de los recursos y de las formas de concebir el entorno y los espacios habitables? Tras la primera crisis petrolera en los años 60, aparecieron las primeras propuestas alternativas que contemplaban a la ecología. Al calor de los movimientos del llamado Mayo francés del 68, algunos arquitectos cuestionaron a los edificios modernos y comenzaron a pensar en el espacio construido como una parte de algo mucho más grande que el confort, el hábitat. Yo soy Emilia y estudio arquitectura. Hoy voy a dibujar en mi blog algunos ejemplos de arquitectura sustentable. Bien, tenemos que contemplar el problema en su raíz, que es el problema de cómo están creciendo las ciudades, cómo se están desarrollando las sociedades alrededor de una economía de mercado que es excluyente, cómo podemos tener alternativas para cambiar el marketing del confort hacia el deseo de una mejor calidad de vida, que no es necesariamente lo mismo. Cuando uno va a construir algo, no es que uno cae así como un ovni, sino que ya estás en un medio y el medio te ofrece un montón de recursos y uno a su vez cuando construye algo va a impactar, ¿no? Acá es una zona de hornos de ladrillo, ¿no? O sea, está lleno de hornos de ladrillo en las tapias, todo por acá. Y viste, más o menos yo tengo entendido que para sacar una horneada de ladrillos usan un equipo, se llama un camión con acoplado de leña. El primer problema lo encontramos en la fabricación de ladrillos. Su cocción requiere una cantidad enorme de leña, lo que provoca la tala de bosques enteros. Todo para abajo, hasta La Rioja, eran todos bosques de algarrobos. Hay gente, viejos todavía acá, que te cuentan que iban de acá a la 148 por un túnel de algarrobos, ¿no? Que en la época de los ingleses, los ferrocarriles, no quedó ningún algarrobo. Quedan ahora algunos, pero eso de que sea todo un bosque cubierto ya no existe más. Entonces un poco la intención era si podíamos evitar, qué sé yo, eso, ¿no? Evitarlo. A partir del análisis de los diversos materiales existentes para la construcción, hay quienes optan por el adobe o los fardos. La vivienda no es solamente las paredes y el techo, sino también los flujos de energía, la gestión del agua, de los residuos. Es innegable que cualquier accionar humano, actividad económica, productiva, humana, el hecho de construir va a producir un impacto en el medio. Lo que tenemos que analizar es cómo ver si podemos minimizar ese impacto y si podemos recrear procesos que reviertan estos impactos. Y eso en eso consiste la arquitectura sustentable. Gaia es una villa ecológica que se ubica en Navarro, provincia de Buenos Aires. En Gaia funciona el Instituto Argentino de Permacultura, que tiene entre sus objetivos difundir la cultura de la permanencia. Uno de los más interesantes de estos movimientos de permacultura, con sus modos de convivencia en comunidades y formas de construcción, utilizando energías renovables,
son experiencias muy necesarias y haría falta más todavía. La permacultura traslada el concepto de sustentabilidad a la vida cotidiana. En Gaia, una comunidad entera estudia y desarrolla el diseño de hábitats humanos respetando la naturaleza. Nuestra propuesta ha sido retomar donde quedó estancado en el tiempo el rancho y llevar estas construcciones de tierra al siglo XXI y poder mostrar que estas construcciones son completamente seguras. ¿El sistema estructural cómo se compone? La construcción es monolítica, quiere decir que toda la pared termina siendo la estructura de la construcción. No hay columnas, es la misma pared como un todo que constituye la construcción y se autosustenta. Esto le da a la construcción un alto nivel de resistencia a fuertes vientos y para zonas sísmicas la hace de buen nivel antisísmico. La técnica de modelado directo, llamada COB, es una de las más antiguas y es originaria de Yemen y diversos países africanos. Utiliza terrones de tierra mezclada con arena y paja, moldeados a mano, y es usado, como el adobe, para levantar muros. El revoque grueso lo hacemos con la mano directamente para sellar las imperfecciones más grandes y después el revoque fino es una capa muy fina y que con un cucharín se va bruñendo. Hay construcciones con esta técnica en diferentes lugares del mundo que han superado ya los 1000 años de uso y en realidad nadie sabe cuánto tiempo pueden durar y lo interesante es que una vez que la casa termine su ciclo se puede romper en pedacitos, volver a mezclar con agua y nuevamente construir una nueva casa porque el material es completamente reciclado. La paja se ha visto que después de 1000 años dentro de la pared sigue completamente intacta, momificada. En las construcciones de Gaia se utilizan materiales que el campo y la ciudad desecha: cristales, azulejos, puertas de demolición y botellas de colores. El reciclar los residuos es un elemento fundamental dentro del hábitat sustentable. Lleva toda una política, una cultura de hacerse cargo de su propio desecho. Digamos, en la naturaleza no existen los desechos, siempre lo que es desecho para una especie es insumo para otra. Entonces lo que nos va a definir ante la historia va a ser cómo trabajamos esos desechos. Para una vivienda sustentable, no solo se tiene en cuenta el origen de los materiales, también es importante que las construcciones permitan ahorrar energía. Es un techo sumamente grueso, de unos 26 centímetros de ancho, que le dan a la construcción dos particularidades: el más alto nivel de aislación térmica y que puede seguir manteniendo las características de las paredes, que tanto techo como paredes respiran y no condensan. Es vital la orientación. La mayor parte de las aberturas vidriadas miran hacia el norte, para lograr que durante el invierno los rayos del sol pasen por los aleros de las viviendas, calefaccionándolas. Y además los vidrios son dobles, con cámara de aire que le dan una mejor aislación térmica para que durante la noche de invierno la pérdida por los vidrios sea menor. Tenemos otra de las estufas de masa térmica de alta eficiencia y en este caso esta estufa está acompañada con un banco que forma parte de la estufa, así que el banco en invierno se calienta y cuando los días mucho frío y lluvia es un buen lugar para venir a sentarse si uno estuvo caminando por afuera. Esta es una estufa de alta eficiencia de leña. Hemos investigado y desarrollado diferentes modelos. Esta es el último modelo que hemos diseñado.
Tenemos construidas decenas de estufas aquí en otros lugares. Aquí tenemos 2 cocinas solares que nos permiten, usando la energía del sol, resolver desde el punto de vista energético la cocción de alimentos. Y siguiendo con sistemas solares, detrás tenemos un colector solar para producir agua caliente, para lavadero y la cocina del edificio que está detrás mío, que es el centro comunitario. En la naturaleza la recta es un elemento muy poco existente y siempre son formas orgánicas las que van haciendo que sea el común denominador en todo elemento que veamos, sea un árbol, un animal, una roca. Y de esta manera, inspirados en esos patrones de forma, es como vamos diseñando las construcciones y llevando así el concepto orgánico a la arquitectura. Así que construcciones y paisaje comienzan a ser un solo elemento y habitantes, tratamos que como habitantes tratemos de seguir el camino de también fundirnos con el paisaje y así darle el verdadero sentido a la palabra de paisanos, ¿no? Es decir, nos consideramos paisanos y donde viene la palabra es decir aquella persona que se funde con el paisaje. En los años 80 se instaló en Villa Las Rosas, Tras la Sierra, Córdoba, una comunidad alternativa proveniente de otras provincias y del extranjero. Hoy se presentan en Tras la Sierra muchos ejemplos de arquitectura sustentable. ¿Cómo construiste la casa? Bueno, la construimos hace ya 8 años. Se construyó en adobe. Era una de las técnicas que queríamos recuperar porque era autóctona de esta zona de Córdoba hace mucho tiempo. Y se trataba de buscar una casa con los materiales más naturales y de la forma que generáramos el menor impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces por eso se eligió el adobe. Y acá tenemos otra fotito de los adobes en el lugar donde fueron hechos. El adobe no se comporta muy bien con el sismo, entonces acá hubo que tener varias consideraciones, por eso quizás no hay grandes ventanales en la casa, las ventanas son más bien chicas, tampoco es alta, hay que tener un grado de esbeltez entre el ancho del muro y la altura, y fueron todas cosas que tuvimos que hacer acá. Entonces sobre un eje este-oeste se fueron disponiendo todas las habitaciones, pero si la ven es una casa chatita por el tema de que es de adobe, está elevada. Acá podemos ver estos arcos que se utilizaron bastante. Es una forma estructural típica del adobe, ¿no? Una forma sencilla de poder hacer una abertura. Acá se ve el tamaño de los adobes. Este es un adobe, ¿no? Vemos el ancho del muro, casi 50 centímetros. Pudimos aprovechar justamente ese ancho en la creación de estos pequeños nichos, ¿no? Todo se trabaja con dinteles de madera. Después seguimos, la casa tiene este eje, como les decía, del este al oeste. Se utilizó bastante, se aprovechó la luz cenital por medio de claraboyas. Las aberturas pequeñas, justamente por el tema de que la construcción de adobe, para que sea resistente, tiene que tener pocas gradaciones en el muro. Por eso la iluminación, utilizamos varias claraboyas para obtener luz cenital, justamente quizás porque las ventanas no eran del todo suficientes. Con lo cual la iluminación igual está perfecta adentro, ¿no? Acá tenemos sistemas de calefacción por leña, pero de bajo consumo. Acá vemos el uso de todo lo que es aberturas de demolición. Acá está el cuarto principal. Acá está la cocina. Salimos a la galería, que se abre al norte.
pisos se experimentó con el sistema de fardos, que cuenta con una larga tradición en construcciones sustentables. Acá se ve, estamos haciendo el contrapiso este con los fardos de paja. Acá se ve esto negro de acá, es el plástico que está por debajo, para aislante de la humedad del terreno, claro. Y acá están los fardos. En Yacanto, a pocos kilómetros de Villa Las Rosas, el irlandés Timothy Callan construyó su casa con el sistema de fardos. Y para empezar, digamos que esta casa, aunque tenga, digamos, partes ecológicas, no es una casa estrictamente ecológica porque, como se ve, tiene un encadenado de bloque de cemento y hay hierro porque es encadenado, tiene chapa, tiene sus ventajas ecológicas también, pero es una manera económica, rápida de construir. Todo esto por dentro pasa hierro y la idea es de hacer una unidad de la casa. No, todo está encadenado con este hierro en lo que normalmente se usa hormigón armado, pero estamos usando acá block armado. Bueno, aquí vemos un poco mejor los pelos de hierro que se usa, y esto realmente su propósito hay por aquí en la columna y también acá en el encadenado. Cuando llevamos con el fardo se pone vap vap para clavarlo bien, ¿no? Todo es para dar apoyo. Realmente casi no es necesario, pero hagamos por si las moscas. Y es necesario tener un encadenado fuerte. Estos pesan, no es un peso enorme, el techo que vamos a terminar más tarde con lana de vidrio, un tipo de membrana que es hidrófugo y machimbre, ¿no? Pero todo esto con la chapa encima no pesa casi nada. Lo que tenemos acá es el pozo para apagar la cal, porque el revoque es de cal no más. Y esto, la primera mano, se aplica a mano, literalmente con guantes, obvio, máscara, y se adhiere bien, sin usar cemento, porque esta pared transpira. Lo que dicen que es hidrófugo o totalmente impermeable, realmente no hay semejante cosa. Entra humedad. Y si hay mucho cemento, entra pero no salga. Y con paja obviamente es un peligro. El tema es aislar del suelo el fardo no le puede dar el agua porque se pudre y comienza a tener vida de insectos y entonces tiene que estar súper seco y hay que evitar que desde arriba o desde abajo le llegue el agua, ¿no? Lo más importante es que evitar a todo costo que haya materia verde. Absolutamente no, porque va a empezar a fermentar y vas a terminar con 2 paredes de cal y polvo por dentro. Y eso obviamente no es deseable. La casa actual de Tim también fue construida con fardos. En esto soy más idealista que la gente de la ecología. Quizás se puede decir, como han dicho cuando llegué acá, el loco de Tim, el loco de los fardos, todo esto, ¿no? Excéntrico soy, lo reconozco. Pero a la vez debo decir que estoy más feliz que he estado nunca en mi vida con mi entorno, con la vida que llevo, y no es inalcanzable. Lo que contaba antes es la ventana que dejamos para mostrar que el interior de la pared está hecha con un fardo de pasto. Y es la manera de comprobar que realmente en el interior de la pared hay un fardo, porque vos lo ves desde afuera y ves solamente el recubrimiento de barro y parecía que las paredes son de barro.
Acá se hizo un techo de estructuras, una estructura de vigas recíprocas, de apoyo recíprocas. En el centro no hay columnas. Sí, pasen. Pasen. Puedes ver cómo fue la construcción de las vigas, el apoyo de las vigas recíprocas que probamos, y tuvimos que también cortar la geomembrana para poner una claraboya en el techo para hacer la casa más luminosa y además poder ver las estrellas en la noche. Por ejemplo, son 9 vigas centrales que se van apoyando entre sí unas con otras. Entonces el apoyo lo tienen sobre las paredes y en el centro una sobre otra va descargando el peso. Es como los palitos chinos, ¿viste? Eso que se apoyan. Y lo cual permitió que en el centro quedara, bueno, un efecto estético bastante interesante. En esta vivienda pudimos experimentar el primer techo vivo, la construcción del primer techo vivo. Es decir, que toda la superficie del techo está cubierta con tierra fértil y pasto, gramilla o bueno, lo que crezca. Sobre las vigas se apoya la madera y sobre la madera un colchón de arcilla y pasto que se aísla con una membrana plástica y evita que las raíces perforen el techo y entre humedad. Entonces un poco es el alma del techo. Un techo vivo es ese plástico, ¿no? Que digamos es lo que nosotros transamos con la industria, pero el tema es poder tener vegetación arriba, ¿no? Sin riesgo de que haya filtraciones de agua. El techo vivo estás devolviéndole a la tierra la parte que le sacaste de verde cuando empezaste a hacer tu vivienda, ¿no? Desde arriba vos no ves, parecía como que no hay una casa, ¿no? Te das cuenta que eso, el significado que tiene, ¿no? Profundo, de que van a ser lugares en donde las personas van a vivir y van a vivir en términos de salud. La arquitectura sustentable recibe también otras denominaciones: arquitectura ecológica y bioarquitectura, entre otras. En todo caso, su objetivo es el de intervenir en el hábitat de un modo saludable. Estamos produciendo efectos a la salud, negativas o positivas, pero la vamos a producir. Y más si tenemos en cuenta que las enfermedades producto del hábitat son las más importantes de la humanidad, que ocasionan casi el 90% de las enfermedades sobre la Tierra, es decir, es responsabilidad nuestra. Los distintos métodos son adoptados por muchas personas, sean o no arquitectos. La realidad es la hice sin arquitecto, sin ingeniero, y era un poco atrevido, pero yo estaba convencido, y sigo convencido, que dado que en casi toda la historia de la humanidad, la gran mayoría de la gente habían construido sus propias viviendas, que todavía era posible. En la secundaria estudié industrial y algo aprendí de usar máquinas y herramientas y tal cosa. Después estudié Bellas Artes y entonces me gusta, ¿entendés? O sea, ahora estas están siendo como mis primeras exploraciones de hacer casas. Tengo una pileta que todo lo que encuentro que más o menos me sirve y sale barato, me lo llevo. Y después veo qué hago, ¿viste? Cómo entra, dónde entra. Una cosa que hice antes de construir, ¿viste? Es que anduve dando vueltas por acá y por los pueblos, buscando aberturas, ¿viste? Y puertas y qué sé yo. Entonces después con lo que fui consiguiendo, hicimos como todas las aberturas de acá. O sea, esto es lo que voy a usar de cumbrera en aquella casa. Mira, yo creo que la mayoría de los que usé acá son de un campo acá en Travesía que se quemó. Y de ahí yo traje una cantidad de árboles, o sea, que de un campo quemado, ¿no? Que se incendió, entonces después, bueno, sacaron los troncos. Creo que es de ahí. Y lo que hace es que sostiene como ¿no? El parante el techo. Y después las ventanas y todo esto que usamos son de una casa que era de mi abuela en Pompeya, algunas. Esas, unas ventanitas.
otras que compré por ahí, y en general los marcos, o usé parte de los marcos viejos. En este es nuevo, otros es parte del marco viejo modificado, ¿viste? Una ventanita casera. Azul es vecina de Damián. Empezó viviendo en una casa de adobe. En esta casa vivimos un año con mi hija hasta que se terminara la otra. De esta pasamos a la de piedra. Esta nos hizo el aguante. Vamos. Bueno, en esta casa elegí el lugar de esta casa porque no tuve que sacar absolutamente nada. Esta es piedra de una mina que hay acá en la población. Yo lo conozco al hombre que tiene la cantera. No sé cómo llamar, creo que es piedra laja que le llaman. Son 2 álamos criollos que los fue a buscar el mismo chico que construyó acá la casa al campo de un amigo. Estaban muertos en pie, así que los tuvieron que bajar. Imagínate, eran gigantes. Los bajaron y los trajeron para el día del cumpleaños de mi hija, en agosto. Fue como un regalo, ¿no? La arquitectura sustentable va mucho más allá de las técnicas constructivas. Implica una filosofía que apuesta a la calidad de vida, entendida con otros parámetros más profundos que el mero confort. Respetando el entorno natural y el conocimiento de antiguas civilizaciones, emplea los materiales que brinda el lugar y los elementos de desecho de las ciudades. En plena era digital, estos son emprendimientos aislados. Sin embargo, nos recuerdan los desafíos que enfrentamos en nuestro planeta.